Un cordial saludo, les habla este servidor, Pedro Poley. Hoy vamos a tratar un tema de gran importancia como son los documentos, su clasificación y conservación. Como observamos en esta primera presentación, vamos a clasificar los documentos como documentos no contables. Los no contables se dice que son documentos que no registran movimientos contables debido a que estos son de tipo informativo y no generan registros a nivel contable. Entre estos, como observamos en nuestra presentación, tenemos la cotización, el pedido, la remisión, la orden de compra y de otra parte tenemos otra clasificación de los documentos como son los documentos de tipo contable. Entre los documentos de tipo contable tenemos el comprobante de ingreso o recibo de caja, el comprobante de egreso, las facturas, notas comerciales, notas bancarias y notas de contabilidad. Estos documentos que dice que son contables debido a que estos documentos generan registros contables y son pruebas de situaciones que se deben contabilizar, corresponden a pruebas reales y compromisos comerciales que debemos cumplir. La otra parte de clasificación de estos documentos corresponde a los llamados títulos valores. Entonces, de los títulos valores también tenemos una clasificación que son, de acuerdo a la forma de expedición, los podemos dividir en nominales, a la orden y al portador. Los títulos nominales son aquellos que constan de unos componentes que equivalen a registro, endoso y entrega. Dentro de estos documentos nominales tenemos como ejemplo las acciones, que son documentos que requieren un registro en un libro de accionistas y son documentos que se pueden endosar y se surten con la entrega del documento físico. Igualmente tenemos los títulos a la orden. Los títulos a la orden también se surten con los elementos de endoso y entrega. Entre estos documentos a la orden tenemos el cheque y la letra de cambio. Y tenemos los títulos al portador. Estos títulos al portador son aquellos que se surten solamente con la entrega del documento. Entre estos pues tenemos los cheques que son girados al portador. También tenemos que los títulos valores se clasifican según su rentabilidad. Según su rentabilidad tenemos de renta fija y títulos de renta variable. En los títulos de renta fija son aquellos que, como su nombre lo indica, corresponden a una liquidación de intereses fijos y la persona que compra, que adquiere estos títulos, solamente se le puede prometer una rentabilidad fija o un interés fijo en una determinada periodicidad. Y los títulos de renta variable son aquellos que se pactan inicialmente cuando se adquieren y se pacta dentro de ellos que se va a obtener una utilidad equivalente a las utilidades que tenga la entidad donde se tiene invertido el título y de acuerdo a situaciones del mercado como la inflación y el valor intrínseco de determinadas acciones. Ya habiendo visto esta parte importante de la clasificación de los títulos, podemos pasar
a estudiar una parte importante que determina el ciclo de vida de un documento. Dentro de este ciclo de vida de un documento tenemos como primera medida la producción del documento, que es la parte donde nosotros generamos el documento. Esta generación de documentos está hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones. Para tener esta producción tenemos que tener en cuenta aspectos importantes como la creación. Si más de una persona está implicada en la creación o modificación de un documento, ¿sí?, entonces debemos determinar quiénes van a colaborar y en esas tareas de la producción de los documentos. Deben ser personas capacitadas y personas que sepan cuáles son los requisitos legales de esta función. Luego tenemos la recepción de los títulos, que es el conjunto de operaciones de verificación y control de una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Hay que tener en cuenta la autenticación, o sea, cómo proporcionamos los requisitos necesarios para la validación legal al gobierno y a la industria privada acerca de la originalidad de los documentos y cumplimos sus estándares para autenticación. Luego tenemos la respectiva parte que corresponde a la distribución. Corresponde a actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario final. Debemos tener en cuenta cómo distribuimos documentos a la gente que los necesita. ¿Cuántos podemos tardar para distribuir esos documentos? Y tiene que ser una operación ágil y que dé un trámite adecuado a esos documentos. Entonces, para esto tenemos la parte que corresponde al trámite. Al trámite se conceptualiza como un recorrido del documento desde su producción, recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Entonces debemos ahí mirar el aspecto de si los documentos necesitan pasar a partir de una persona a otra, cuáles son las reglas del flujo de esos documentos. Una vez hacemos el trámite, pasamos a la parte de la organización de los documentos. Esta organización es un conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación fundamental relacionada en la forma de jerarquizar los criterios orgánicos o funcionales de cada documento. Entonces, dentro de esto debemos tener en cuenta una clasificación de cómo organizar nuestros documentos, cómo asegurarnos de que los documentos estén archivados, siguiendo los sistemas apropiados y siguiendo unos cuidados especiales de acuerdo a los tipos de documento. Una forma de archivo que garantice su pronta localización. Luego tenemos que tener en cuenta la parte de la consulta de los documentos, ¿sí?, que corresponde del acceso a un documento o un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. Y la forma de recuperación de esos documentos. ¿Cómo puede la gente encontrar documentos necesarios? ¿Cuánto tiempo se puede pasar buscando a una persona un documento? ¿Qué opciones tecnológicas están disponibles para la recuperación de esos documentos? ¿Cuántos documentos están digitalizados y cuántos permanecen en el archivo? Hablando de esta misma parte, podemos hablar de la conservación de los documentos, ¿sí?, que es el conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos del archivo.
Dentro de esta conservación tenemos que tener en cuenta la parte de almacenamiento, ¿sí? Donde guardemos nuestros documentos, cuánto podemos pagar para almacenarlos, la custodia de esos documentos, cómo decidimos qué documentos conservar, por cuánto tiempo deben ser guardados y conservados, cómo podemos eliminarlos sin sin el expurgo de los documentos y sin dañar documentos que sean necesarios y que después los vamos a necesitar. Y unas disposiciones finales, una disposición final que se refiere al conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación fundamental relacionada en la toma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. Entonces, respecto a este último punto, necesitamos una seguridad. Entonces, necesitamos cómo evitarnos la pérdida de documentación, evitar la violación de la información o destrucción no deseada de los documentos, cómo mantenemos la información crítica oculta o quién no debía tener acceso a esa información. Una vez determinados estos factores, presentamos este último ciclo vital de los documentos y, no siendo más el tema que nos atañe en esta oportunidad, les doy un cordial saludo y una cordial despedida hasta una próxima oportunidad.